Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Leonel Núñez, es psicólogo de la Universidad Santo Tomás, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un postítulo en Psicología Clínica Estratégica Sistémica para Adultos en CAPSIS, psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico en el ICHTF, psicólogo clínico acreditado, profesor de filosofía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y docente por más de 30 años en educación secundaria y educación superior. Además, posee experiencia en acompañamiento y asesoría de psicólogos en formación, en espacio clínico de prácticas profesionales y es supervisor de prácticas clínicas en psicoterapeutas y equipos de terapias, además de tener experiencia en atención de adolescentes, adultos, parejas y familias en una perspectiva sistémica. Vamos a darle paso al profesor Leonel para que inicie con la clase de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Henry, y muchas gracias a todas y todos los que están conectados. Un gusto saludarles en esta larga línea que atraviesa el mundo, desde México hasta la Patagonia chilena, por allá en Palena. Vi que habían algunos que se estaban presentando. Así es que es muy bonito estar conectados en esta necesidad de comprender nuestro trabajo con profundidad o con la idea de compartir conocimientos y de ir desarrollando, ojalá, nuevas habilidades o de compartir las habilidades que tenemos para a ayudar y apoyar a nuestros pacientes y a nuestros consultantes. Así es que un saludo nuevamente a todas y a todos y feliz de poder compartir. Un gusto. A los que puedan y tengan la posibilidad, me encantaría que pudieran prender sus cámaras porque siempre, créanme, es mucho más grato hablar viendo algunos rostros amables y amigables como los suyos, antes que solo un nombre con un fondo negro, digamos. Así es que les pido que si pueden, por favor lo hagan. Eh, y nada, pues ahora vamos a empezar, así es que les doy la bienvenida nuevamente y comenzamos. Vamos. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, se Perfecto. ve súper bien. Estupendo. Entonces ahí estamos. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de la autoestima desde la perspectiva, desde una práctica clínica en la idea de las claves basadas en la evidencia para una intervención más efectiva, pensando en que la autoestima es un tema clave en nuestros pacientes o en nuestros consultantes, ¿sí? Sé que a estos cursos nos conectamos psicólogos, también educadores, también gente que trabaja en el ámbito del trabajo social y terapeutas ocupacionales, gente de salud mental y de educación. Y por lo tanto, tenemos algo muy en común, ¿sí? Trabajamos con gente. El trabajo con personas entonces nos ayuda en esta cercanía a comprender que el tema de la autoestima y de la salud mental es clave para nosotros. Por eso, el seminario de hoy día tiene tres objetivos que son bien ambiciosos, pero que vamos a tratar de abordarlos de alguna manera. Comprender críticamente el concepto de la autoestima, viendo al menos dos enfoques, uno más básico o más tradicional, más que básico, y tratar de buscar y mostrar un modelo basado más en la evidencia que tiene que ver con una idea interactiva respecto de los procesos que abordan la autoestima y la mantienen. ¿Cuáles son esos procesos que los vamos a identificar? Identificar esos procesos psicológicos claves implicados en la autoestima como base para desarrollar intervenciones que sean efectivas y luego acercar algunos elementos de desarrollo técnico para aplicar herramientas que favorezcan la autoestima en los procesos de psicoterapia. Esto como base, como decía Henry, hacia el curso que les invito a participar también a aquellos que les interese y de todas maneras como profundización de lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué la autoestima? Yo creo que hay algo bien común. Nosotros siempre o seguramente en la mayoría de nuestros planes de intervención o cuando tenemos algún paciente delante o alguien que nos consulta o nos pide ayuda o un estudiante que habla con nosotros, detectamos que la autoestima, esta mirada sobre sí mismo que tienen las personas, comúnmente está deteriorada. ¿Qué es la autoestima? Hablamos mucho de autoestima. La autoestima, y en una definición muy simple, muy clásica también, es
la percepción evaluativa que una persona tiene de sí misma. Y entonces aquí tenemos dos puntos para iniciar. Primero, que es una percepción, es decir, algo que yo percibo de una realidad. Y eso quiere decir que hay una mirada sobre eso. La percepción y la evaluación, y ese es el segundo componente, una evaluación. Sobre esa percepción hacemos un componente evaluativo, le damos un valor. Entonces, tengo una percepción sobre mí mismo y esa percepción sobre mí mismo tiene una carga valorativa. Y esa carga valorativa, entonces, apunta hacia la posibilidad de que podamos sentir que estoy conforme con esta percepción o disconforme con esa percepción. La perspectiva entonces más comprensiva de la autoestima desde un inicio o más tradicional nos pone a la autoestima primero como un concepto o como un constructo. Es decir, la autoestima está construida por elementos y por conceptos y eventos y situaciones que vamos conformando y configurando en nosotros mismos. Los componentes de la autoestima entonces están en el autoconcepto, en la autoimagen, en la autovaloración y en la autoconfianza. Es decir, todo este árbol que tiene y que parte desde una semilla, esta semilla que está puesta en nosotros, esta identidad que es este árbol, tiene que ver con esta autoestima, donde cada uno de los elementos que la componen son importantes de tener en cuenta al momento de evaluar y ver qué es lo que vamos a trabajar. Por eso es importante tener siempre en cuenta que la autoestima tiene un papel crucial en nuestra salud mental. ¿Sí? Cuando hablamos de autoestima, hablamos de algo que de verdad, tiene tremenda influencia en nuestra salud mental porque está asociada a sentimientos de bienestar y satisfacción con la vida. Cuando nuestra autoestima no está bien, precisamente nuestra satisfacción con la vida no está bien. Podríamos pensar que es primero la satisfacción de la vida para la autoestima o la autoestima con la satisfacción vital. Pero, tal como haces tú, Macarena, así como evaluándolo, ¿no? También lo evaluamos nosotros y ponemos esta mirada en términos de decir, están unidos, ¿sí? Nuestra perspectiva de nosotros mismos y la valoración de nuestra autoestima está tremendamente asociada a la satisfacción vital y por lo tanto, cuando la autoestima falla, nuestra satisfacción también falla. El bienestar, por lo tanto, está íntimamente puesto en esta perspectiva. Y desde entonces, desde una perspectiva eh, de un bienestar, de una salud mental orientada hacia el bienestar, la idea de la autoestima es muy importante y la debemos tener en cuenta. Si la buena salud mental, si una buena autoestima está asociada a una buena salud mental, la baja autoestima está vinculada a varios problemas de salud mental. Conocidos teóricos de la psicología clínica y de la psicología en general, como Beck y Alford, nos plantean desde hace mucho tiempo que una baja autoestima puede ser un factor significativo en al menos dos trastornos que son tremendamente frecuentes y están presentes en nuestro trabajo clínico de manera habitual, la depresión y la ansiedad. Y es lógico pensar que cuando yo no estoy conforme con quien soy o mi valoración propia es negativa, me voy a sentir distante y distinto, insatisfecho con lo que logro y, por lo tanto, voy a pensar que este mundo no estoy disponible para cumplir con las expectativas que este mundo tiene sobre mí. Al ponernos desde esa perspectiva, la posibilidad de caer en un proceso depresivo es muy amplia. Y por otro lado, si pienso que este mundo está demandándome ciertos elementos y yo no veo que los tengo o creo que no los tengo, porque recuerden, esto es una percepción, desde esta percepción de pensar o sentir que no soy capaz de responder a estas demandas del mundo, va a generar en mí un proceso ansioso frente al cual voy a estar siempre pensando en si acaso soy capaz de responder o no soy capaz de responder. ¿Sí? Entonces, la depresión y la ansiedad están asociados fuertemente a los problemas o a la baja autoestima. Y por lo tanto, la autoestima está presente para una buena salud mental o para una mala salud mental. Y en nuestra experiencia clínica, ¿qué ocurre? Eso.
nos encontramos frecuentemente con pacientes que no nos van a decir directamente, oh, tengo una baja autoestima, digamos, ¿sí? No es que van a llegar donde Fernanda Silva y le van a decir, Fernanda, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una pésima autoestima. O puede que sí, ¿sí? Porque es un concepto que está muy en boga. Pero lo más probablemente es que se sientan insuficientes, hagan críticas feroces y muy descarnadas sobre sí mismos, ¿sí? Intenten hacer cambios que no logran sostener y tienen una mirada hipercrítica sobre esa imposibilidad de sostener cambios y sienten que nunca son suficientes para las demandas de su entorno o que ni siquiera para las demandas de su entorno. Sienten que lo que hacen no es lo que el entorno necesita, ¿sí? Su pareja merece algo mejor, su trabajo merece un mejor trabajador, y aparece también el llamado síndrome del impostor, que sabemos que no está en ninguna parte, pero está en todos, ¿sí? En el fondo, no hay una descripción clara y definida en términos clínicos o patológicos al respecto, pero detrás del síndrome del impostor ciertamente hay una mirada sobre la autoestima que está muy deteriorada. No siento que soy capaz. Siento que no cumplo y que además me van a sorprender en cualquier minuto y todo el mundo se va a dar cuenta de lo incompetente que soy. ¿Sí? Por más esfuerzo que ponga. Tiene que ver entonces con una experiencia clínica bien compartida. Si lo pensamos, la mayoría de nuestros pacientes sienten o viven o piensan o actúan bajo estas características. Entonces, es muy importante entender que la autoestima es un fenómeno emergente y que va resultando continuamente en una interacción de procesos. Procesos que tienen que ver en nuestros pacientes, que tienen que ver con procesos cognitivos, pensamientos, ¿sí? Ideas centrales, ideas nucleares que están ahí definiéndonos. Procesos emocionales, donde nosotros vamos sintiendo y viviendo satisfacción o insatisfacción, esperanza o desesperanza, ¿sí? Emociones donde vamos teniendo esta sensación de bienestar o no. Y también procesos conductuales donde en relación con otros y con nosotros mismos, vinculares en contextos relacionales específicos, aparece. Y eso quiere decir que alguien puede sentirse, por ejemplo, muy capaz en el trabajo y tener una autoestima laboral. Por ejemplo, uno podría decir bien adecuada o medianamente conservada, pero en la autoestima de respecto de la vida afectiva y las relaciones de pareja, muy deteriorada. ¿Sí? O al revés. Sin embargo, cuando hay un ámbito de la vida que es tan importante como las relaciones de pareja o como la vida laboral o como el ámbito escolar, por ejemplo, resulta que la visión general, esta percepción general y esta valoración general que hacemos sobre nosotros se ve deteriorada. Y por lo tanto, de todas maneras influye, aunque haya un área donde nos podamos sentir competentes. Porque la otra área donde no nos sentimos competentes configura aspectos cognitivos, procesos cognitivos, emocionales y conductuales que nos hacen evitar y por lo tanto sentir que siempre estamos en deuda o al debe en algún aspecto de la vida. Dijimos al principio que la autoestima estaba compuesta era un constructo, digamos, y en esta definición más tradicional, este constructo tenía cuatro elementos que eran básicos. ¿Sí? El autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es el conjunto de creencias que tiene una persona sobre sí misma, ¿sí? Entonces, es cómo nos definimos. Es como, no sé, si yo le preguntara a Bárbara Murillo, ¿quién eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Sí? Y tuvieras que definirte, lo más probable es que tú me hablaras desde tu autoconcepto y me dijeras ideas que tienes sobre ti. Entonces, me dirías quién eres, cuáles son tus habilidades y si hay confianza, ¿no es cierto?, dirías cuáles son tus limitaciones. ¿Sí? Entonces, es muy propio de eso. Pero no sé si se han fijado que depende de la edad cuando uno pregunta, ¿quién eres tú? O, hola, preséntate, uno cuenta más bien lo que hace que quién uno es. ¿Sí? Entonces, un joven, un adolescente entre los 20 o entre los 18 y los 25 años te cuenta, soy estudiante y te dice una carrera o trabajo, ¿sí?
en no sé qué, ¿sí? Y nos vamos definiendo según muchas acciones. Por eso también nuestra definición y nuestro autoconcepto tiene que ver con aquello que hacemos. Y lo definimos desde esas habilidades que están en formación. Y también las limitaciones. Pero también incluye el otro concepto que es la autoimagen. Es decir, esta imagen mental que una persona tiene sobre sí mismo desde su apariencia física y desde su personalidad. Entonces, por una parte, aquello que me define en términos de cómo, cómo soy, quién soy, cuáles son mis habilidades y limitaciones, y la percepción de la imagen mental que tengo sobre mí, desde lo físico y desde mi personalidad. Soy, soy como extrovertido, soy divertido, soy bueno para contar cosas, me gusta hablar, etcétera, etcétera. O soy más bien introvertido, etcétera. ¿Sí? Perdón, disculpen. Frente a estos conceptos también, para ir afianzando esta autoestima, dijimos que había una valoración. Y esto es muy importante porque finalmente, cuando Carolina Torre, por ejemplo, se presenta y dice yo soy así, está dando, hola, está dando además una valoración de aquello que es. Y es la autovaloración el componente más clave muchas veces que nosotros le damos a la autoestima. Porque desde aquí es donde nosotros sacamos la idea de tener una buena o una mala autoestima. Perdón, disculpen. La idea de tener una baja autoestima es que la valoración que hacemos de nuestro autoconcepto y de nuestra autoimagen es baja o está puesta en lo más negativo. Por eso, la autovaloración tiene este componente evaluativo de la autoestima y nos hace un juicio de valor sobre estos conceptos que hemos dicho anteriormente. Ahora, estos juicios, esta valoración, esta imagen, esta idea que tengo sobre mí, está basado también en si acaso yo soy o me siento capaz de realizar tareas y enfrentar desafíos. ¿Ya? Es decir, si acaso yo puedo o siento que puedo hacer o no hacer algo en la vida. Creo que le voy a tener que pedir un segundo para ir a buscar agua. Perdonen, espérenme un segundito. Sí. Ya está, volví. Disculpen, no fue necesario llamar a ambulancia, solo un vaso de agua. Ya, pasado el chascarro, y les pido disculpas, seguimos. Entonces, estos cuatro conceptos, el autoconcepto, la autoimagen, la autovaloración y la autoconfianza, son el constructo de aquello que llamamos autoestima. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros intervenimos habitualmente frente a la autoestima, es decir, cuando un paciente se nos presenta y nosotros decimos hay que hacer alguna intervención en la línea de trabajar la autoestima, las intervenciones más habituales tienen que ver con esto, ¿no? Reforzamiento positivo. Cada vez que mi paciente hace algo bueno, bien, ¿sí? Y buscamos un refuerzo, todo tipo de refuerzos positivos, aquello que aumente la probabilidad de que esa conducta se repita. Entonces, un paciente o un consultante se refiere a sí mismo en términos positivos o elogiosos y yo lo elogio, ¿sí? Lo hago notar, se lo muestro, le doy un espaldarazo,
Le muestro cómo los demás lo notan. ¿Sí? Ok. También podemos ayudarlos o podemos creer o sentir que la invitación a pensar más en positivo también puede ser importante y valioso en términos de esta construcción, ¿no? Entonces le decimos, tienes que creer más en ti, ¿sí? Hagamos algo que tenga que ver con creer más en ti. Pensemos más positivo. ¿Por qué pensar siempre que todo va a salir mal? No sé, me imagino, Marcela, que estás ahí, que más de alguna vez algún paciente o algún consultante o alguien te ha dicho, no, yo tenía un paciente también, creo que puede ser una experiencia compartida, por eso te lo pregunto. Un paciente que me decía, mira, yo me planteo siempre desde que todo va a resultar mal, porque así, si sale bien, fantástico, si no, ya estaba preparado, ¿sí? Entonces, claro, este pensamiento negativo hacia el futuro o hacia el presente incluso, está puesto en una idea de que ya está, si yo sé que me va a salir mal. Entonces, claro, la invitación más lógica es, bueno, veamos todos los escenarios posibles, no solo los malos, digamos. Si quieres ponerte en todos los escenarios, también hay más escenarios. Pensar más positivo. Está bien, es una intervención habitual y funciona a veces. La validación externa. Entonces le decimos a un paciente o le decimos, le pedimos a alguien que a alguno de nuestros pacientes que vaya y consulte. Entonces, Olin Martínez, tú le dices a un paciente, a un consultante, le dices, hagamos algo. Juanito, ¿por qué, Juanito, no haces una encuesta entre 5 personas que te conozcan que digan cada uno de ellos al menos un aspecto positivo de tu persona? Súper. Y seguramente, Olin, eso le va a ayudar a Juanito, ¿sí? Porque va a tener que pensar y decir, bueno, si estas personas dicen algo bueno de mí, algo bueno de mí verán, ¿sí? Pero lo más probable es que Juanito también diga, bueno, lo dicen porque me quieren. Y desvalorizan aquello que esta validación externa trata de darles, ¿sí? O también podemos hacer ejercicios de afirmación. Ejercicios de afirmación que tienen que ver con repetirnos y mostrarnos todos los días aquellas cosas que podemos hacer o hemos hecho y que han resultado o que están bien, ¿sí? Podemos hacer un cuaderno de gratificación, de gratitud, podemos ir buscando elementos que nos vayan dando objetivamente, comillas objetivamente, ¿no es cierto?, en esta percepción, todos los días algo que nos muestre la posibilidad de salir de este espacio donde nuestra valoración de nosotros mismos es más negativa. Todo eso, todo eso podemos hacer y son nuestras intervenciones habituales porque son las que están más a la mano, son las que nos parecen más propias y claras y está muy bien. Sin embargo, muchas veces no funcionan. Es decir, no son suficientes. No es que no funcionen, sino que no logran cumplir ese objetivo que nos hemos planteado. Porque queremos más. Entonces, queremos que nuestro paciente realmente sienta una valoración distinta de sí. Entonces, ¿por qué no funciona comúnmente? Porque estamos tratando de subir la autoestima, ¿sí? Pensando que la autoestima es como si fuera un estanque de gasolina, digamos, ¿sí? O un vasito de agua donde si le agregamos más cosas o más elementos, esto va a subir y se va a sentir más pleno. La idea es que tratemos de cambiar la perspectiva y en vez de subir la autoestima, tratemos de trabajar desde la comprensión de los procesos que sostienen esta autoestima que nuestro paciente tiene. Comprender los procesos que sostienen la autoestima nos va a ayudar a entender cómo llegó a construirse esta autoestima de esta perspectiva y qué elementos sostienen esta autoestima que puede ser baja, media o alta para poder trabajar sobre esos elementos y hacer los cambios que nuestro paciente o nuestro proceso terapéutico haya determinado. ¿Ok? Porque tradicionalmente hablamos de subir la autoestima, pero en esta mirada basada en la evidencia, es problemático porque no es una variable directa. O sea, yo no trabajo sobre la autoestima. ¿Por qué? Porque entre otras cosas dijimos que la autoestima es un constructo. Entonces yo no trabajo sobre un constructo, trabajo sobre los elementos que construyen ese constructo. Trabajamos de manera indirecta
para que la autoestima mejore. Trabajamos de manera indirecta para que la autoestima se vea entonces fortalecida en términos de los procesos que la constituyen y que la sostienen. En el fondo, vamos a tratar de trabajar sobre los procesos cognitivos, emocionales y relacionales que van a hacer cambios o variaciones en la percepción, en la emoción y en las conductas que sostienen esa autoestima. Y esa es la idea. Por lo tanto, no es algo que sube o baja, sino que es algo que intervenimos de tal manera que podemos trabajar de manera indirecta para que cambie. ¿Ok? Por eso repito la definición que habíamos dado antes. La autoestima entonces es un resultado, no un punto de partida. Lo que nosotros queremos en un proceso terapéutico es revisar que finalizado, por ejemplo, este proceso terapéutico, la autoestima de nuestros pacientes haya cambiado. Es un fenómeno emergente, es algo que está en movimiento, que surge y resulta de qué cosa? De la interacción entre estos procesos cognitivos, emocionales y conductuales en contextos relacionales específicos. Y por lo tanto, tenemos que entender bien cuáles son esos procesos cognitivos, cuáles son esos procesos emocionales, cuáles son esos procesos conductuales y además, cuáles son esos contextos. Por eso también nuestras intervenciones deben ser planteadas y pensadas en términos muy concretos con nuestros pacientes concretos. Tendremos ideas generales, pero como bien sabemos, a partir de nuestra experiencia terapéutica, ¿cierto? Que cada una de las técnicas que conozcamos tiene que ser ajustada y hecha de alguna manera, como dicen los terapeutas breves estratégicos, a medida, ¿sí? Más que terapeutas a veces somos sastres, que hacemos un traje hecho a medida para cada uno de nuestros consultantes con las herramientas que tenemos. Y desde la autoestima, ¿cómo se ve esto? Bueno, como el resultado de cómo una persona se va a interpretar a sí misma, se va a relacionar consigo misma y cómo va a actuar en el mundo. ¿Sí? ¿Es esto distinto a lo que dijimos al principio respecto de esta mirada tradicional? No. Mm. Lo que cambia tal vez aquí es que nuestro enfoque o nuestra perspectiva va a tener que ver entonces con actuar y activar elementos en estos tres niveles o procesos. Desde la interpretación, desde las ideas, desde los pensamientos, las cogniciones centrales que tiene sobre sí y sobre el mundo, desde cómo se relaciona en términos emocionales consigo mismo, cómo se dice cosas, ¿sí? O sea, yo me pregunto, por ejemplo, Daniela Pérez, solo porque te veo ahí, ¿no? Digo, Daniela, si tú vas por la calle, ¿no? Y de pronto te tropiezas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que te dices a ti misma? No dices, ay, esta calle que está tan mala. Algo dice uno de sí mismo, ¿no? Que a veces puede ser reproducible, a veces no. Pero en realidad uno debiera pensar y decir, bueno, si no es mi culpa, la calle está mala, hay un bache, hay un hoyo, algo pasa ahí, digamos, ¿sí? Pero eso tiene que ver con una idea que tengo de mí, ¿sí? Y una emoción que me provoca el fallar, ¿ok? O el trastabillar. Y por lo tanto, el cómo actúo con el mundo. Entonces, ¿lo hago responsable? ¿No lo hago responsable? ¿Hago partícipe al mundo de esto? ¿Cómo me relaciono con ese entorno? Por eso estos tres sistemas son súper importantes. El sistema que ya los conocemos muy bien, y ustedes todos lo conocen. Este sistema cognitivo, un sistema emocional relacional y un sistema conductual contextual que están en interacción continuamente desde la comprensión de la autoestima. ¿Ok? Entonces, en estos tres sistemas vamos a encontrar elementos. En el sistema cognitivo vamos a encontrar como contenidos de pensamiento profundo y de pensamiento importante a tener en cuenta al momento de intervenir y al momento de evaluar, de comprender qué es lo que sostiene esta autoestima negativa, por ejemplo, los fenómenos como la autocrítica, estos sesgos negativos y estas narrativas rígidas. ¿Sí? En el fondo,
la autocrítica, eh, la autocrítica tiene que ver con esta perspectiva donde nosotros vamos viéndonos a nosotros mismos y hacemos una evaluación y juicio, que tiene que ver con eh, si acaso las cosas, comillas, nos resultan o no, si acaso nos vemos a nosotros mismos como competentes o no, y el cómo vamos haciendo esta crítica. Entonces yo le decía a Daniela, te tropezaste en el camino, ¿cierto? Pero es probable que si hubiese sido yo, Leonel Núñez, yo habría dicho, ay, qué torpe eres, siempre andas chocando con todo, ¿sí? Porque yo soy bueno para chocar con las cosas, digamos. Ahora, soy bueno para chocar con las cosas y entonces la autocrítica conmigo es feroz, ¿sí? No es porque había un hoyo, no es porque no estaba señalizado, es porque yo siempre ando chocando con las cosas. Y eso es un sesgo negativo. ¿Por qué? Porque no es cierto que siempre ando chocando con las cosas, sino que relevo aquello que es más negativo. Y ese es mi sesgo. Cada vez que algo me resulta, es menos importante que aquello que no me resulta. Porque está puesto en esta idea central donde la autocrítica y esta narrativa rígida, siempre las cosas me salen mal, empieza a entronizarse. ¿Sí? Por eso, desde este sistema cognitivo, nos encontramos entonces con esta realidad, donde muchas personas no solo tienen pensamientos negativos ocasionales, todos podemos tener pensamientos negativos ocasionales. O sea, insisto, si estamos arreglando algo y nos apretamos un dedo, nos pegamos con un martillo en un dedo, va a ser doloroso y lo más probable es que nos enojemos más con nosotros mismos en ese minuto que con el mundo o con cualquier cosa. Pero pasamos de eso negativo ocasional a organizar nuestra identidad desde esta perspectiva de no ser suficientes, de ser incapaces de. Entonces se forman en nosotros creencias centrales. No soy suficiente. No soy suficiente para. No soy suficiente para esta persona que está conmigo, no soy suficiente para este trabajo, no soy suficiente para tener un buen desempeño en esta carrera, no soy suficiente para mis padres, no soy suficiente incluso para mí. Siempre decepciono. Entonces empiezan estas ideas absolutas. Nunca, siempre. ¿Sí? Siempre decepciono. Y esto conlleva a sentir, pensar, a pensar, ¿no? Y definitivamente creer en una creencia absoluta e interna que hay algo defectuoso en nosotros. Y nuestro paciente cree que hay algo defectuoso en él, ¿sí? Porque siente que, porque piensa que no es suficiente, piensa que siempre decepciona a los demás y que por lo tanto todo esto ocurre porque hay algo que falla. Y que como esto pasa así, nunca logra, nunca ha logrado, nunca logra y nunca logrará estar a la altura de lo que el otro o los demás o el mundo espera de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando los demás hacen un reconocimiento, aparece el síndrome que hablábamos antes del síndrome del impostor. Es decir, es que no se han dado cuenta. No acepto lo que el otro me dice, sino que lo pongo en cuestionamiento porque digo, ah, es que no se ha dado cuenta en realidad que yo no estoy a la altura. Porque choca con la mirada de mí sobre mí mismo, en que yo no soy suficiente, siempre decepciono y hay algo defectuoso. Esta narrativa identitaria entonces se rigidiza. Toda la realidad se interpreta desde allí y por lo tanto, si algo se logra, se minimiza. Se maximizan los errores, como decía antes. Incluso la neutralidad, es decir, cuando algo sale ni tan bien ni tan mal, en realidad es un rechazo. Si alguien no me valida y no me confirma un montón, o qué sé yo, o no está en mi contra, definitivamente es un rechazo. Y confirma, entonces, a cada paso, con un, como cuando hacemos una mala investigación y estamos buscando un resultado. Y obviamos todos los datos para quedarnos solo con aquellos datos que nos confirman, ¿sí? El sesgo de confirmación. Confirmamos constantemente aquello que tememos sobre nosotros mismos. Y los pacientes confirman constantemente aquello que temen sobre sí mismos. ¿Sí? Ven que no me fue bien, postulé al trabajo y ven que no quedé, es porque no soy bueno. ¿Sí? Ven que estudié mucho y me saqué igual un 4. Oye, todo el curso se sacó mala nota. Sí, pero me saqué un 4. ¿Sí? O sea, aquí un 4 es justo para probar, por si acaso, de 1 a 7, digamos, ¿sí? Aquí en Chile. Entonces, vamos en esa línea siempre.
surge entonces esa autocrítica. Pero ojo con la autocrítica, porque la autocrítica no siempre busca destruir. Es decir, la autocrítica es también, como diría un psicoanalista, es un mecanismo de defensa, digamos. Busca protegernos. ¿Por qué? Porque esta sobreexigencia que se hace en las personas muchas veces que tienen una baja autoestima es un mecanismo que les permite o sienten que los mantiene activos para dar lo mejor de sí. Entonces, este paciente que me decía, yo me pongo en el peor de los escenarios siempre, les quiero contar, que es doctor en química, ¿sí? O sea, el grado universitario más alto que hay en términos del desarrollo de la investigación y todo lo demás, ¿sí? Pero siempre se pone la peor perspectiva. Pero al ponerse en esa peor perspectiva siempre está exigiéndose y siente que si no se exige, efectivamente va a fracasar, que si no se exige se va a dejar estar, que si baja el control va a decepcionar y por eso tiene que estar siempre, 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 siempre dando el 100%, ¿sí? No hay descanso, no hay posibilidad de sentir en algún minuto que fue suficiente, no, siempre tiene que exigirse más. Porque si no se presiona, pierde valor. Todo lo que está haciendo pierde valor y tiene que hacerlo siempre al máximo. Ahora, comprenderán que eso tiene costos tremendamente altos. Y esos costos tremendamente altos tienen que ver con que esa autocrítica se vuelve un vigilante permanente. ¿Sí? Es una voz interna que te está diciendo siempre, tienes que esforzarte más. Tienes que esforzarte más. Tienes que hacerlo mejor, ¿sí? Recuerda que no eres bueno para esto y por lo tanto tienes que dar más que cualquier otro. Tienes que hacerlo mejor. Y por lo tanto ahí aparece algo tremendamente doloroso. Cuando el valor personal, cuando lo que yo vivo y pienso de mí depende exclusivamente del desempeño, es decir, de aquello que hago, ¿sí? No lo que soy, sino que lo que hago, el descanso emocional se vuelve extremadamente difícil. No puedo descansar emocionalmente, porque siempre estoy evaluándome respecto de resultados, de acciones que tengan que ver con resultados, ¿sí? Eh, entonces ese dicho antiguo que dice lo que vale es la intención no tiene ningún sentido en este momento para una persona que está viviendo esto, ¿no? Solo vale el resultado, no el esfuerzo, no la persona, no el ser, sino que el resultado, el producto. Y por lo tanto eso es tremendamente agotador y obviamente una fuente una fuente de mucha frustración emocional, ¿sí? Porque por más empeño que le pongamos, no siempre las cosas nos van a resultar, digamos, ni vamos a tener el mejor de los resultados o el mejor de los desempeños. Por lo tanto, conecta importantemente con el sistema emocional relacional que hablábamos antes, ¿no? Entonces decíamos, tenemos un sistema cognitivo que va hablándonos desde esta construcción del autoconcepto y la autoestima hacia un sistema emocional relacional, donde obviamente cuando yo me siento incapaz o cuando siento que no voy a dar, como se dice coloquialmente, el ancho frente a una tarea propuesta o al mundo o a lo que yo creo que se espera de mí, surge la vergüenza. Surge la vergüenza en términos de no presentarme, porque al no ser capaz prefiero retirarme, evitar, ¿sí? Estar en una retaguardia más que en una vanguardia de cualquier cosa. La relación interna, entonces, la relación que tengo conmigo, la emoción que tengo conmigo es hostil, porque la vergüenza no es solo frente al mundo, es también vergüenza interna, ¿sí? Es un deseo interno de sentirse insuficiente. Y todo esto nos lleva a una falta de autocompasión impresionante, digamos, ¿sí? Es decir, ser capaces de comprender que si estamos haciendo un trabajo de carpintería y nos pegamos en un dedo, no es porque sea pésimo haciendo carpintería, cosa que puede ser también, pero puede ser un error, puede ser un fracaso, puede ser una situación en la cual la cosa no resultó.
La falta de autocompasión nos lleva a justamente sentir y plantearnos frente a una situación que siempre vamos a hacer, siempre va a estar mal, y no solo siempre va a estar mal, sino que por pequeño que sea el error, va a ser tremendo si no nos miramos autocompasivamente. La vergüenza entonces cumple un papel tremendamente importante porque vergüenza y culpa, ojo, no son lo mismo, son diferentes. La vergüenza tiene que ver con una idea que nos pone algo en nosotros. La culpa tiene que ver con una conducta. Entonces, en la culpa nosotros decimos hice algo mal. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando uno hace algo mal, lo puede hacer mejor. ¿Sí? Puedo enmendarlo, digamos. Siento culpa porque hice algo mal. Puedo repararlo o puedo pedir perdón y reparar. En cambio, la vergüenza pone algo mal en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que la experiencia vivida desde la vergüenza nos hace que eso que está mal o que no resulta es algo persistente. Entonces, no es que me equivoqué, no es que me distraje o qué sé yo, tomé mal el martillo y me pegué, aquí estoy haciendo en la muralla aquí, me pegué en el dedo o hice mal un cálculo o me equivoqué en una acción. No, no es algo que hice algo que estuvo mal, es algo malo en mí, es persistente, no me equivoqué. Yo siempre lo hago mal porque es un problema mío. ¿Sí? No fue un problema de esa situación, es mío. Por eso, la validación externa a veces funciona, pero también es curioso porque nosotros cuando pensamos ¿cómo se llama?, en la autoestima, nos vamos a encontrar también con pacientes, como dijimos al principio, gente tremendamente funcional, muy exitosa, muy responsable, pero que viven toda su existencia o todos sus minutos monitoreando señales de aprobación o rechazo. Entonces yo les hablaba de este paciente que es una persona muy capaz, muy inteligente, con un gran desempeño, con una linda familia, siempre puesto en el servicio, en ayudar, una muy buena persona en todos los ámbitos eh, morales y también en los ámbitos relacionales, cognitivos y también de desempeño. Sin embargo, vive emocionalmente también dependiendo de esa valoración externa. ¿Por qué? Porque esta valoración externa ayuda a sentir de alguna manera que todo ese esfuerzo que pone, a pesar de la autocrítica, algo puede funcionar. ¿Sí? La autoestima baja muchas veces se disfraza entonces de funcionalidad. Fíjense, entonces nosotros a veces pensamos que una persona que tiene baja autoestima es alguien que es poco funcional. Pero a veces justamente es al revés. Una persona altamente funcional, altamente responsable, de gran éxito, puede tener una muy baja autoestima. ¿Por qué? Porque ha encontrado un nicho donde es exitoso y lo extrema. De tal manera que desde allí saca la fuente de valoración para poder validarse a sí mismo en este mundo externo que dice, pero si tú eres súper bueno para esto, ¿sí? Y desde allí empieza a tratar de construir algo en lo cual emocionalmente se sienta satisfecho o apoyado. Y desde entonces, desde lo cognitivo, desde lo emocional, llegamos a este sistema conductual contextual, ¿sí? Donde finalmente una persona que tiene baja autoestima va a llegar desde la vergüenza, como dijimos, a la evitación. Evitación porque en la medida en que yo siento que no soy capaz, voy a ir alejándome de aquellos espacios o de aquellas formas donde finalmente la intervención o el trabajo que yo pueda realizar me va a hacer sentir parte o no parte, digamos. Si yo tomo distancia, puedo manejar esta posibilidad y decir, no voy a ser evaluado o mal evaluado por el entorno. Voy a evitar aquello que me genera esta respuesta o esta sensación de que no soy adecuado o incapaz. Ahora, la evitación se empieza a generalizar. Y como se generaliza, más que evitar un ámbito, empezamos a evitarlos todos.
Y eso nos lleva a la inacción. ¿Y eso qué implica en términos de la desconexión de valores? Que finalmente terminamos dejando de actuar conforme a nuestros propios principios y a nuestros propios valores, ¿sí? A aquello que nos constituye y va armando nuestro desarrollo vital. Entonces, organizamos la vida, una persona que tiene baja autoestima no solo piensa o siente de una manera, también se comporta de un modo en particular, que es consistente con estos otros dos procesos de procesos importantes, ¿no? Los cognitivos y los afectivos. Comienzan a organizar su vida intentando evitar esas experiencias internas o externas que le generan dolor. Entonces evitan exponerse, evitan equivocarse. ¿Para qué? Para evitar decepcionar a otros y a sí mismos. Evitan mostrarse vulnerables, porque recuerden, el error no existe. Lo que existe es la vergüenza, ¿sí? El error, la culpa, es una equivocación. Lo que aquí existe es un defecto. Y por lo tanto, el mostrarse es mostrar una vulnerabilidad, siempre. Y una vulnerabilidad entendida como un defecto, no como algo a mejorar, no como un sesgo de humanidad, digamos. No, es un defecto. Y por lo tanto, hay que ocultarlo. Otras veces aparecen formas de perfeccionismo extremo, como una hiperresponsabilidad o un sobrecontrol. Pero de cualquier manera, poco a poco, la vida comienza a reducirse alrededor del miedo. Miedo que tiene que ver con esta exposición, lugar donde yo puedo equivocarme, errar o decepcionar, o bien a ser descubierto, ¿sí? Y por lo tanto, mi relación con el mundo está basada en la evitación o esta hipervigilancia o sobrecontrol. Sobre el otro y sobre mí. Sobre mí para no exponerme y sobre el otro para que, comillas, no me pille, ¿sí? No me descubra. Entonces, limito los espacios de relación con el otro en un control fiero, ¿sí? Y también limito mi exposición frente al otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos entonces interactuar o actuar sobre este constructo, sobre esta autoestima? ¿Cómo podemos hacer que esto emerja en estos tres procesos, digamos, de manera que eh, el resultado sea una autoestima o una valoración de sí mismo que sea positiva? Primero, integrar, ¿no? Entender que estos sistemas no funcionan separados, cosa que yo sé, para nosotros nos parece obvia, ¿sí? Pero no necesariamente para nuestros consultantes. O no siempre en el momento de intervenir lo tenemos tan claro o lo pensamos de manera tan directa. Los tres sistemas no funcionan por separado. Los pensamientos autocríticos aumentan la vergüenza, por lo tanto tenemos que actuar sobre los pensamientos autocríticos. La vergüenza favorece la evitación, por lo tanto tenemos que actuar sobre estas emociones. La evitación limita las experiencias, por lo tanto tenemos que actuar frente a esta conducta. Y por lo tanto, estas experiencias terminan confirmando esta narrativa de insuficiencia. Y por lo tanto, tenemos que reescribir las historias. Tenemos que ayudar a resignificar estas historias o a volver a plantearnos posibilidades de nuevas experiencias que vayan ampliando esos pensamientos, cambiando esas emociones y favoreciendo nuevos espacios conductuales. Por eso las intervenciones clínicas no pueden de manera alguna reducirse únicamente a aumentar pensamientos positivos. Lo que no quiere decir que no sean importantes. No es solamente llegar y decir en la mañana, soy una buena persona, que está muy bien, ¿sí? Tengo aspectos positivos, está muy bien, pero tengo que trabajar eso también en conductas y en emociones que vayan asociadas a esos pensamientos. Y todos en un sistema integrado. Entonces, la pregunta clínica deja de ser cómo aumentamos la autoestima. Porque dijimos que la autoestima no es un vaso que se llena, a propósito del vaso que tuve que ir a buscar porque me atoré, ¿sí? Sino que, ¿qué procesos están sosteniendo esta relación de sufrimiento consigo mismo que tiene mi paciente y mi consultante? ¿Dónde está el factor que hace que este conjunto, este equilibrio, este círculo entre pensamientos, emociones y conductas está dando
dando vueltas en banda, no está el engranaje funcionando correctamente. ¿Qué proceso? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? O los tres, o en qué parte, ¿no? Está ocurriendo esto que sostiene esta relación desadaptativa de nuestro paciente consigo mismo y con su entorno. Y para eso, o una vez detectado eso, lo que vamos a hacer es trabajar frente a algunos de estos aspectos. Estas son algunas de las fórmulas, más bien fórmulas de los ámbitos de intervención que podríamos utilizar, ¿sí? De los cuales, insisto, ahora les voy a comentar algunas cosas nada más, pero eh, podríamos profundizar, pero se pueden trabajar desde aquí y desde ya, ¿no? Flexibilizar las narrativas. Desde la terapia breve, la terapia narrativa, ustedes sabemos bien que incluso como algún escritor como y poeta como Eduardo Galeano decía que los seres humanos no están compuestos de células, están compuestos de historias. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros somos una historia que nos contamos, una narración, un texto. Nos hemos contado una historia. Y muchas personas entonces tienen una historia, un texto, una narrativa sobre sí mismas, aprendieron algo sobre sí mismas que los mantiene confundidos, que los mantiene atrapados, que los mantiene definidos en una fórmula donde se dicen y se hablan a sí mismos y desde sí mismos en una descripción que no permite cambio. Esta historia que hemos construido, que se ha basado en nuestras propias experiencias y en nuestros propios pensamientos, se puede redefinir. Hemos sido muchas veces, y muchos de nuestros pacientes son fruto de experiencias muy negativas y muy dolorosas, y por eso también asisten a terapia, digamos, ¿sí? El definirnos desde esas experiencias no siempre va a ser una perspectiva de resiliencia, que es lo que nosotros esperaríamos y lo que queremos que él se logre, ¿no? Pero a veces construir el relato de resiliencia es necesario e importante. Ahora, redefinir esa experiencia y esas narrativas, esas historias de vida, resignificar, redefinirlas, en ningún caso va a negar el dolor de las historias de nuestros pacientes o del verdadero dolor que hay ahí. Lo que hace y lo que buscamos en flexibilizar las narrativas, en la redefinición, en la resignificación, ¿sí? En la reestructuración cognitiva, que eso implica también, es ampliar el significado del problema. No es negar el dolor, sino que mostrar cómo a partir de eso nos hemos construido y hemos desarrollado, por ejemplo, herramientas nuevas. No siempre tiene que ver con buscar el lado bueno de las cosas, digamos, ¿sí? Los dolores son dolores y se sienten, sino ver que malos inicios no tienen que ver o no van a significar un mal final o un mal desarrollo de una historia. ¿Sí? Un triste comienzo o un triste momento doloroso no tiene por qué continuar en el dolor. Se puede cambiar, ¿sí? Sin negar ese dolor, construirnos en base a él de una manera más positiva. Reducir la autocrítica. No pocas veces nuestros pacientes necesitan aprender a tener un diálogo interno que sea distinto, ¿sí? Diálogo interno que, insisto, la primera experiencia puede ser no tratarnos tan bien. Eh, es interesante a veces pensar, y yo muchas veces con mis pacientes hago el ejercicio de decirles, eh, ¿y si tú te trataras como si fueras tu mejor amigo o un pariente cercano, ¿sí? Alguien querido, un ser querido. Es interesante cuando hablamos de alguien que le tenemos afecto, amigo, familiar, ¿no es cierto? Hablamos, es un ser querido, ¿cierto? Era una expresión muy típica acá en Chile hace algunos años, digamos. Este es un ser querido. Eh, y si tú fueras un ser querido, ¿cómo te hablarías? ¿Cómo te dirías? Digamos, ¿sí? Cuando te equivocas, cuando algo no resulta, o cuando algo resulta, o en lo cotidiano, ¿cómo te darías ánimo? ¿Sí? Aprender a hablarnos de una forma que nunca experimentó en su historia relacional también. Por ejemplo, si hemos tenido una historia relacional donde
no, ha fallado de pronto la, comillas, validación de los padres o de personas significativas en nuestra historia. ¿Cómo hacemos que esta flexibilidad narrativa que hablábamos antes también se traduzca en una autocrítica reducida, en una perspectiva donde mi hablar interno, donde mi relación conmigo pase también por una fórmula donde sea visto, cuidado y apoyado? Eh, a veces, ¿cierto, Mariel? Hablamos del automaternaje, ¿sí? Hablamos del automaternaje, hablamos de que esta autocrítica pensada en estos padres internos que llevamos adentro severos y que nos dicen muchas veces cosas que no nos resultan o que nos resultan eh, como muy eh, encasilladoras, como asfixiantes, eso, que las podamos cambiar y podamos reducir esa autocrítica. Y ojo, dice reducir, no acabar con ella, porque recuerden, la autocrítica también nos protege, ¿sí? Que nos puedan y nos permitan entonces tener una forma relacional de compasión, ¿sí? Porque lo contrario de una crítica feroz es la autocompasión. Pero ojo, la autocompasión entonces no hay que confundirla con una liviandad sobre nosotros, digamos, ¿sí? Con una mirada que tiene que ver con esta mirada como negligente, que nos permite hacer de todo, digamos, ¿sí? No importa, no, no, si no se trata de eso, porque no es el opuesto. Es, como diría nuestro amigo Aristóteles, sí, amigo de algunos, no de todos, pero de la mayoría, el justo término medio, ¿no? La virtud. Esta virtud que tiene que ver con una autocompasión, ¿sí? No es ser autoflagelantes ni autocomplacientes, sino que autocompasivos, ¿ya? Y de esto también tiene que ver con hacer otras intervenciones, por ejemplo, intervenir la evitación. Eh, Cuando las personas evitan hacer algo, no siempre lo evitan eh, porque necesitan sentirse con todas las herramientas para lograrlo, digamos, para lograrlo y sentirse suficiente, así como sí, soy súper bacán, sino que sentir al menos que tienen las herramientas suficientes para que no les vaya tan mal, ¿sí? Y ayudar a que eso ocurra es un proceso que también podemos hacer en terapia. Intervenir en la evitación. Entonces, ayudar e incentivar a que nuestros consultantes tengan experiencias que les permitan enfrentar situaciones complejas con las herramientas que tienen, descubrir esas herramientas, desarrollar y ampliar la mirada sobre esas herramientas, o bien ir generando esas herramientas para enfrentar estas situaciones en el futuro o en algún futuro, va a ser muy importante. Y por lo tanto, este es un área de intervención que va a ir integrando los procesos que dijimos antes. Intervenir en la evitación. Tratar de sacar la evitación como un mecanismo habitual, sostenido y común respecto de enfrentar aquello que me hace sentir poco importante o poco valioso. Y las experiencias correctivas. La terapia no solo interpreta una relación con uno mismo, también se transforma en una experiencia relacional distinta. Eh, a propósito de las supervisiones, y por eso hablaba con Mariel, que está ahí también, decía yo, eh, muchas veces cuando nosotros estamos en una relación, en un vínculo terapéutico con un paciente, la relación y el vínculo terapéutico es en sí misma una relación correctiva. Es una experiencia relacional correctiva. Porque estamos mostrándole a un otro que puede haber un vínculo y una experiencia relacional que puede estar basada en el respeto, en la atención significativa, en la empatía y en la valoración incondicional. En los aspectos que Rogers planteaba como básicos para el proceso terapéutico, para el cambio terapéutico. Pueden mostrarle a alguien con un trastorno de personalidad dependiente o con una perspectiva, con un diagnóstico de TLP, que no todas las relaciones se erotizan,
que no todas las relaciones son de exaltación y devaluación, que hay relaciones vinculares donde un otro nos puede interesar y podemos afectiva y efectivamente estar vinculados con un otro sin buscar nada más que el bienestar del otro. Y punto. Y eso es una experiencia correctiva que se puede dar y se da en la relación terapéutica y la podemos intencionar con claridad. Y por lo tanto también es importante porque nos ayuda entonces a comprender y movilizar todo este circuito del que hablábamos anteriormente. Pongamos un caso, solo para cerrar, y perdonen que ya no me quiero extender más, pero déjenme recuperar los 2 minutos del ahogo que tuve. ¿Sí? Un caso clínico muy simple, muy seguramente, muy simple para nosotros que lo estamos viendo, pero que puede ser muy compartido, ¿no? Carolina, una mujer de 38 años, profesional, altamente funcional, muy valorada en su trabajo. ¿Por qué consulta? Porque está cansada, continuamente cansada. Tiene una gran sensación de ansiedad y esta idea de que no es suficiente en su casa, en el trabajo y en todas partes. Cuando uno la ve, cuando uno la ve en el trabajo, cuando ella nos cuenta de su trabajo, parece segura, competente, pero vive con un tremendo miedo a decepcionar. Y por lo tanto, cada vez que tiene un logro, lo minimiza. Una exigencia constante hacia sí mismo. Tiene graves y grandes dificultades para descansar. No se desconecta jamás. ¿Sí? Porque siente que si deja de rendir, pierde valor. Siente que si no está conectada, capaz que en la pega se den cuenta de que no es tan necesaria, digamos. Cuando exploramos su historia, aparece una infancia donde el reconocimiento de los padres estaba fuertemente asociado al desempeño, ¿sí? Entonces, la idea y la frase de cada vez que Carolina llegaba con un 7, es decir, la nota máxima, a su casa, sus padres le decían, con su deber nomás cumple, ¿sí? ¿Cuál es su deber? Estudiar. Bueno, entonces, con su deber nomás cumple. Todo está asociado a su desempeño. El trabajo terapéutico entonces no es solo conversar a Carolina y decirle que es valiosa, ¿sí? No basta con decirle a nuestros pacientes, eres bacán, eres tremendo, mira todo lo que has logrado. No basta. A pesar de que nosotros seamos ¿cómo decirlo? Un espejo validador, un espejo no involucrado, neutro para ellos o para ellas en términos de decir, eh, podemos ser más, comillas, objetivos. Tiene que ver con que ella pueda comprender cómo su identidad quedó organizada alrededor de la exigencia, la validación y el miedo al error. De tal manera que, cambiando esa identidad que está organizada en esa exigencia, validación y miedo, pueda transformarse y pueda ver lo que hoy día ella es, ¿sí? Y lo que hoy día ella tiene. Entonces es salir de allí, salir de la alta exigencia, salir de esta validación y este miedo al fracaso que está puesta en sus padres. ¿Cómo? Como lo dijimos antes, flexibilizando narrativas, disminuyendo la autocrítica, trabajar, en el caso de Carolina, el perfeccionismo, ¿sí? Porque el perfeccionismo no termina jamás. Construir experiencias emocionales distintas, tratar de trabajar con ella y ver espacios emocionales donde ella pueda sentirse valorada y querida no solo por el desempeño, sino por quien es. Y buscar esos elementos en narrativas flexibilizadas, en una autocrítica disminuida y tal vez, más adelante, permitirle experimentar que puede equivocarse sin perder valor como persona. ¿Sí? Comprender el error no como un fracaso, sino como una experiencia. Y ya está. ¿Sí? Ahora, ya está, es fácil decirlo. Hacerlo justamente tiene que ver con un proceso terapéutico. Para resumir, yo he intentado hoy día que nos movamos desde una comprensión tradicional, desde una visión que dice ahí un tanto simplista, pero en realidad eso es demasiado arrogante. No es simplista de la autoestima que es este constructo, ¿no? Hacia una mirada clínica que tiene que ver con lo relacional, con lo contextual, donde los procesos cognitivos, afectivos y conductuales relacionales tienen mucho que ver. Porque el problema no es que las personas no sepan racionalmente que deberían valorarse más.
O sea, una persona que llega a la consulta de Miriam Gómez, hola, ¿cómo estás? Llega y te dice, tengo una baja autoestima. Entonces Miriam le dice, pero no creo que lo hagas así, pero no es que esa persona tú le digas, pero usted se da cuenta de que debe valorarse más, ¿cierto? Lo ha pensado. Y le dice, oh, no lo he pensado. Ahora que lo pensé, ya sí, ahora me voy a valorar más. No, siempre ha pensado que tiene que valorarse más. El problema es que no sabe cómo hacerlo porque aprendieron a relacionarse consigo mismas desde la amenaza, desde la insuficiencia o la vergüenza. Y esos son los elementos que debemos trabajar. No convencerlos de que son buenos, sino que mostrarle cómo sus formas relacionales, sus ideas centrales que los definen, las emociones que están puestas allí, les han llevado y sostienen esa idea que tienen sobre sí mismos. Por eso, ¿qué tipo de relación consigo mismos han aprendido a construir nuestros pacientes? Piensen. Esa es la pregunta que nos tiene que mover cuando hagamos un proceso terapéutico. ¿Cómo vamos a incluir en todos nuestros procesos terapéuticos? Porque, insisto, algo común casi en todos nuestros pacientes es que su autoestima no está bien desarrollada. ¿Cómo vamos a incluir en todos nuestros procesos terapéuticos algo, un elemento dentro de nuestros planes de intervención que tengan que ver con una intervención en la autoestima? El cambio no comienza cuando alguien empieza a admirarse, sino cuando deja de tratarse como un enemigo. Cuando empieza a sentirse y a relacionarse consigo mismo como si fuera un ser querido, ¿sí? No como alguien que está en lucha conmigo, sino que alguien que me quiere, que va a decirme lo que está bien y lo que está mal porque es sincero y honesto conmigo, es asertivo, que puede equivocarse y que puedo equivocarme en la relación con él. Pero el error no es vergüenza, ¿sí? Es algo que se puede cambiar y es algo que en el fondo nosotros queremos trabajar. Muy bien. Primero les agradezco y estoy abierto a preguntas. Entonces, em, nada, pues quisiera pedir primero, nuevamente darles las gracias eh, y, y decirle a Henley que si hay algunas preguntas o algo que ella pueda abrir aquí para que podamos compartir un rato. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar o decir? Sí, profe, ya hay unas manitos levantadas. Vamos a darle paso a Súper. Miriam. Miriam, ¿puedes abrir el micrófono, porfis? Genial. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Miriam. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos Hola, hablas? profesor, muy buenas noches a todos los participantes. Primero que todo, dar las gracias, como siempre, a Dipa, a Hailey también, la mediadora, y a Mm. usted, profesor, por tremenda tamaña cátedra. Desearía Muchas que fuera gracias. eterna, al igual que todas las otras que he participado. Primero, profesor, respecto a todo lo que usted ha planteado, habían conceptos que ya había olvidado y Ujú, me los refresca y creo que hasta me emociona un poco porque he pecado también en cuanto a mí misma, en la aplicación de la autoestima, el autoconcepto, autoimagen con mí misma. ujú, ¿A qué voy con esto? Desde una mirada sociológica, estamos las nuevas generaciones, por lo menos, muy influenciados y subyugados a las nuevas culturas que tienen que ver, por ejemplo, con la influencia externa del reggaetón, el que tiene más like, el que tiene más visitas, el que tiene mayor seguidores de TikToker, etcétera, etcétera. Y esa pseudo construcción de una autoestima en el aire que no tiene cimientos sólidos, como usted bien señala, desde la comprensión de los procesos que detonan mi autoestima como de manera integral e integrada, creo que estamos casi viviendo un poco en el aire. Y por eso también la generación actualmente hay una alta tasa de suicidio. mm, Cuando, por ejemplo, vi un caso que ocurrió en Estados Unidos donde una chica de 14 años se suicida por competir con otra de la misma edad por quién tenía más likes. O sea, mm, de verdad que me pareció increíble. Pero mi pregunta puntual es, este proceso de autoestima en la construcción, por ejemplo, sin pecar de autorreferente, pero puede que a ujú, alguno de los participantes les sirva. ¿Qué pasa cuando es, por ejemplo, no sé, un ejemplo bien real? Es mi pareja o mi cónyuge el que suele, ujú, digámoslo en términos coloquiales, bajar o dar mi autoestima a través de comentarios, como yo le llamaría, pasivo-agresivos, sutiles, o un poco de violencia simbólica, que esa es terrible porque no ujú, deja marca en el cuerpo, obviamente. Por ejemplo, es que tú antes eras flaquita y ahora estás más gorda.
mm, siendo que a lo mejor uno está enfrentando un proceso hormonal dado el rango etario por problemas de salud. ¿Cómo, mm, cómo profesor, si usted tiene alguna idea de poder fortalecer, que no dañe, que no me sienta mm, en el suelo con este menoscabo mm, que me tiene mal? Y lo digo honestamente, por si a mm, lo mejor alguien puede ser que viva lo mismo. ¿Cómo supero esto? ¿Cómo? ¿Cómo podría trabajar yo de manera mínima, de una mm. base para partir? Miriam, muchísimas gracias. Bueno, primero por tu pregunta, también por la entrega que das, por las felicitaciones que me das, y también por Merecida, compartir esto profesor. que es tan tuyo, digamos, y en el fondo que forma parte de la vida de tantos, ¿no? De tantos de nosotros. Es un hecho, Miriam, que aquellos comentarios que más nos afectan son los de las personas más cercanas, digamos. ¿Sí? Mm, Porque mm, obviamente son las personas que están más próximos a nosotros y sobre los cuales tal vez ocultamos menos nuestra vulnerabilidad, como decíamos antes, o donde nuestra vulnerabilidad se hace más evidente, digamos, ¿sí? Y por lo tanto, el comentario de un otro, sobre todo el más cercano, es aquel comentario que mm. de pronto más nos puede afectar. Ahora, el cambio en la autoestima también tiene que ver con un cambio que tiene que ver con que la valoración externa está puesta en un límite donde también la comunicación es un elemento clave, ¿sí? Por eso en algún minuto hablábamos desde la terapia autocompasiva, desde la terapia de aceptación y compromiso, desde las terapias de tercera generación, digamos, desde lo cognitivo-conductual y la terapia breve, en aquello donde yo puedo entender dónde pongo el límite y cómo me relaciono comunicativamente con el otro para hablar, por ejemplo, desde una comunicación asertiva. Entonces, cuando mi pareja, alguien tan cercano, tan validador de mí, digamos, ¿sí? En ese sentido, me dice algo como eso, yo puedo y entro entonces a tratar y a entrar en un diálogo asertivo donde la comunicación no violenta que plantea Rosenberg, por ejemplo, es clave. O sea, son comentarios que pueden parecer una broma, pero no lo son. Y por lo Correcto. tanto, es algo que uno tiene que decirle al otro en algún minuto, oye, no, ¿sí? Y si el otro continúa, en algún minuto me lo tengo que decir a mí mismo, oye, no, ¿sí? Lo que el otro dice, no puedo evitarlo, pero lo que sí puedo evitar es lo que yo voy a responder a eso que el otro dice, ¿sí? No es fácil, Miriam, no es algo que pase, como lo decíamos hace un rato atrás, solo porque yo te diga, oye, no lo aguantes, ¿sí? Digamos, di no, ¿sí? No, sino que tiene que ver con comprender ese proceso de diálogo y también comprender por qué y cómo es que el otro construye esa forma relacional, ¿sí? Entonces entramos en este proceso de la comunicación donde vamos entendiendo cómo se va dando esto, donde eso influye en mis ideas y donde que si queremos flexibilizar esa historia, Miriam, podemos entender también que la historia del otro también tiene una narrativa en particular y empezar a hacer una narrativa distinta. Entonces decir, mira, eh, mira, no es tan fácil, o sea, nada, podemos vivirlo desde distintos lugares. Yo, eh, uno tiene que tratar desde su historia también ayudar a que el otro comprenda. Entonces, cuando lo trabajamos en terapia, lo trabajamos desde ahí, desde los elementos de la comunicación, desde los elementos del límite, desde los elementos de tener una forma relacional donde la aceptación incondicional del otro es algo que yo necesito, pero la valoración incondicional tiene que partir por mí, ¿sí? Y yo debo aprender a valorarme incondicionalmente, lo que no quiere decir que siempre lo voy a hacer bien, sino que mi ser va a ser siempre validado. Mi conducta o mis acciones pueden ser equivocadas, mis ideas pueden ser equivocadas, pero mi ser siempre va a ser valorado y positivo, ¿sí? Seguir en eso a los humanistas. Miriam, muchas gracias por tu pregunta. Espero haber contestado algo. Ahora, insisto, no es fácil, es un camino. Y cuando se trata además de un tema de pareja, es un camino que ojalá se haga en pareja. ¿Sí? Eso. Muchas gracias, De profesor. nada. No sé hay varias manos levantadas. No sé qué más venía allí. Sí, vamos Eh, con Carolina, Carolina La Torre. Vamos a ya, darle paso. perfecto. Ya, Hola, Carolina, hola a vamos. todos.
Hola. Mi pregunta es cómo se vincula la identidad con la autoestima y todos los conceptos que vimos como el autoconcepto, autoimagen, pero cómo se vincula un poco. Súper. Carolina, está muy, muy, muy relacionada porque finalmente el autoconcepto, la autoimagen, el autoconcepto es como decíamos aquello que digo de mí. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿quién eres tú, Carolina? Tú vas a hablar desde el autoconcepto, aquello que dices que eres tú, ¿sí? Lo que uno dice que es uno forma parte de su identidad, pero la identidad también tiene una autovaloración, una valoración de esa identidad. La identidad, tal como yo afirmo fuertemente, no es un proceso estático y bueno, no lo digo yo, lo dicen los grandes próceres de la psicología, digamos. Es un proceso de construcción que no termina en algún minuto de la vida. Desde mi perspectiva, siempre también en ese sentido, como, como desde la perspectiva de Erickson, vamos desarrollando nuevas identidades a lo largo de la vida y por lo tanto también hay nuevos desafíos. La autoestima tiene que ver con la identidad y se relacionan porque si mi identidad va transformándose con demandas internas y externas a lo largo de mi desarrollo vital, la valoración que yo puedo tener en un momento de la vida puede ser muy distinta a la autovaloración que puedo tener en otro momento de la vida, ¿sí? Y por lo tanto, podemos ir transformando esta autoestima en distintos momentos bajo los mismos elementos internos, por así decirlo. Por eso es importante que estos procesos cognitivos, emocionales y relacionales estén siempre como en la perspectiva de la calibración que nosotros como terapeutas vamos a hacer para que si en algún momento algo de esto se rigidiza, podamos movilizar estos procesos en una integración y en una interacción que nos permita que esta identidad sea no solo funcional en términos del éxito, sino que funcional también en términos de esa adaptabilidad con nosotros mismos, de esa valoración con nosotros mismos y por lo tanto también en ese sentido que sea adaptativo hacia lo interno, no solo hacia el mundo, digamos, sino que no solo a cumplir, sino que también a lo que nosotros pensamos y valoramos de nosotros como seres humanos, digamos, ¿sí? Espero haber contestado por ahí, creo. Sí, profe. Muchas gracias. Este, ¿Sí? chicos, iba a comentar que tenemos muchas manitos Sí, levantadas. Yo sé que muchos tenemos varias preguntas, pero chicos, esto es un abrebocas. sí. La idea de esto es que también se inscriban al programa que va a dictar el profesor Leonel. Y ahí estaremos respondiendo todas sus preguntas a mayor profundidad, claro. Sé que es un tema muy interesante y sé que muchos también en el chat estaban así como que agradeciéndole al profesor porque es un tema que les gustó mucho, pero esa es la idea, chicos, esa es la idea de esto. Entonces, Mm, profe, le dejo para que los invite también. sí, bueno, muchísimas gracias. Me quedo, pucha, Mariel, puedes hacer la pregunta después, lo conversamos. Luis, Valeria, a todos los que tienen levantado su mano, muchísimas gracias. Ahí hay una bibliografía general de lo visto hoy día y nada, pues, gracias totales. Y nada, solo invitarles, de verdad, darles las gracias, insisto, darles las gracias por el rato de hoy día, perdón por haberme pasado, insisto en haberme cobrado los 3 minutos de la Toro, que gracias a Dios no tuvo que venir ninguna ambulancia a rescatarme, pero estuvo bien. Gracias, un gusto, y nada, pues ahora espero que haya un buen sorteo y que ojalá alguna o alguno de ustedes, que los que está presente aquí, podamos compartir el curso que es el próximo martes y el martes siguiente, donde vamos a profundizar respecto de algunos elementos técnicos desde algunas perspectivas teóricas de las que he mencionado para intervenir desde esta perspectiva de trabajo con la autoestima desde los conceptos y desde las validaciones, desde la evidencia, basadas en la evidencia, para mejorar, para trabajar con nuestros pacientes que también nos piden y buscan en nosotros un apoyo. Así es que gracias por estar, les invito y les espero. Eh, ah, eso, muchísimas gracias. Y eso.
Gracias, profe, también por su tiempo y por estar acá con nosotros acá en Adipo. Ujú. Chicos, pues nada, vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Profe, no sé si nos acompaña o... Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, les acompaño para saber con quién voy a estar la próxima semana. Bueno, entonces vamos a pausar la grabación.